Y ya nos acompaña Karen Chasek, a quien yo le doy la bienvenida, Paola. Vamos a hablar de la identidad nacional. Sí, ¿Cómo buenos estás, días. Karen? Feliz viernes, Karen. Feliz viernes. Eso es todo, y feliz viernes 16 de septiembre. Exactamente. No cualquier viernes. No. ¿Y la identidad? La identidad nacional es algo no tan sencillo de explicar, digamos, de definir, de ¿no? definir, claro, porque existe una sola identidad, o nuestra identidad nacional es la suma de muchas identidades. Uno se pregunta, ¿será posible que las personas integrantes de una nación, de una ciudad, puedan tener tantas diferencias entre sí y aún así conformar una nación y una ciudad? Pues claro, ¿no? Pues es que es hay más así. coincidencias que diferencias. O de las diferencias intentamos hacer coincidencias, aunque suene como a trabalenguas e incongruente, ¿no? Pero así funciona. Claro, es que lo más importante de todo esto, la reflexión, es que la identidad es una cosa viva, es como la lengua, se está nutriendo continuamente. O sea, de los 9 y tantos millones de habitantes de esta ciudad, pues todos vivimos de manera distinta la inclinación religiosa o nuestras ideologías políticas, incluso la manera en que invertimos el dinero. Y con todo eso estamos contribuyendo y estamos siendo parte de lo que llamamos una identidad, ¿no? Una cultura. En el siglo XX ¿Sí? había como que una postura de los científicos sociales, como les llamaban, había una postura como que muy cerrada en cuanto a mantener una pureza, una especie de pureza en torno a una identidad, ¿no? Uy, en esa época había una enorme cantidad de discusiones al respecto, Claro. que ahí nació lo neocolonial, los jóvenes del Ateneo, qué es mexicano, qué no, si la mezcla con los españoles, si lo prehispánico, y nadie se pone Es de que acuerdo. incluso se hablaba de que había una predisposición genética para ciertos rasgos característicos. Afortunadamente en este siglo lo que estamos pues, constatando es que la cultura es algo vivo. O sea, si tú mantienes, te aferras a mantener fijo, digamos, ¿no? De ciertos conceptos, lo único que estás haciendo es como estos cuadros en los que clavas con un alfiler las mariposas. Oye, pero hay muchísima gente que se aferra, ¿no? Sí. Sin duda, y que no quiere dar un paso ni hacer nada por cambiarlo, ¿no? Yo creo que mucho de esto responde a un miedo de justamente perder eso que se tiene, esto que nos hace quienes somos, ¿no? Que es un sentimiento compartido, sin embargo, que cada quien se explica de manera distinta lo que es ser mexicano, pero lo compartimos, ¿no? Lo vivimos todos. Pero ve en pantalla, por ejemplo, hablando de identidad, es aquello que nos identifica, aquello con lo que todos nosotros nos podemos reconocer en el otro, como el grito que dimos anoche de Viva México, millones lo dimos, cada quien con algo distinto en la cabeza, pero el grito era el mismo. Correcto. Y la emoción también. Exacto. Pero lo que ha estado sucediendo es que se despiertan muchísimos miedos, ¿no? Digamos, la globalización ha despertado un montón de temores a que todo esto se pierda, ¿no? Ay, ojalá se que diluya. no. Claro que no. Imagínate cuánto tiempo ya Pero tiene, es que forma parte de la historia de México. A eso Pero iba se enriquece. Pero es que está vivo, esa es la cosa, no se pierde, simplemente se transforma en algo distinto. Estaba leyendo un artículo buenísimo de justamente uno de estos científicos sociales, que él se encarga de recibir a grupos de investigadores del extranjero, Sí. ¿no? Extranjeros que vienen a ver las comunidades mayas. Y entonces estaba relatando cómo resulta una gran decepción para muchísimos de ellos ver a las mujeres mayas que no vistan su ropa tradicional, ¿no? Piensan que la globalización ha acabado con ellas, que se ha perdido esto. Y entonces hay que explicarles que no se ha perdido nada. Simplemente estas vestimentas hermosísimas están siendo aprovechadas de otra manera. Estas mujeres en sus telares, en vez de estar haciendo faldas para ellas, para vestirlos todos los días, tienen sus ropas tradicionales que utilizan en ciertos momentos especiales como bodas, bautizos, bla, bla, bla. Y las otras ropas que están fabricando lo que hacen es venderlas a mujeres con mucho dinero en el extranjero, y lo que les pagan por una falda les permite a estas mujeres mayas comprarse un guardarropa completo, comprarse una radio, comprarse medicinas, Claro. hacerse de una serie de cosas. Entonces no se está extraviando nada. Estas mujeres siguen conservando su cultura. Se ha ¿saben? enriquecido, como comentabas. Sí. Siguen,
digamos, entre generaciones se sigue pasando la sabiduría y el... Claro, de y la cómo identidad se va confeccionar. permeando y se Claro. va cambiando y se va moldeando. Y qué bueno, porque se va Aprovechando. transmitiendo de generación en generación, que eso Así yo creo es. que es lo más Y importante. no se está perdiendo, simplemente se está aprovechando de manera distinta, se está viviendo de manera Eso es distinta. bueno. Muy bien. Y es que esa es la identidad viva. Son Y eso es muchas. lo que nos pasa a nosotros. Y está viva. Muchas Claro. gracias, Karen. Un placer. Te vemos a la próxima. Excelente tema, recordando pues lo mucho que nos identifica, ¿no? Como los mexicanos que somos ahora.